¿Estás perdiendo tu tiempo, tu dinero y tu salud? Vamos a ver cuál es el impacto devastador de no tener propósito en tu emprendimiento. Muy buenos días, te saluda Juan Soria y este tema es fundamental, es esencial en tu vida. Pon atención porque realmente después de este video puedes sacar muchas conclusiones que te van a servir para tu emprendimiento, para tu vida personal y para tu éxito. O sea, inclusive en términos materiales, inclusive en términos de verificar cuál es el número final de tu cuenta bancaria o de tu balance. Entonces, esto no es filosofía, esto no es simplemente una cuestión de dar información intelectual, sino es cuestión de que la reflexión que tengas y las decisiones que tomes las puedas aplicar y que esa aplicación, esas acciones, esas actividades que vas a realizar en pos de esas decisiones que tomaste, te lleven a vivir los resultados y a experimentar la vida que tú quieres. Entonces, primero, antes de comenzar este tema, mira, es fundamental que comprendamos ¿cuáles son los síntomas de no tener un propósito claro? Porque al final, si no, termina siendo un tema cliché. Y un propósito claro no es solamente tener un deseo como viajar más, tener más dinero, vender más en mi emprendimiento, ser libre. Esas cosas ambiguas y generales, eso no están relacionadas con un propósito. Más bien son como respuestas para salir del paso, pero en realidad tiene que haber una conexión interna y un fuego interno, fuego entre comillas, que te haga sentir a ti que ese realmente es tu propósito. Entonces fíjate cuáles los síntomas o cuáles son los síntomas de no tener un propósito claro en tu emprendimiento. Te voy a mencionar algunos y después tú le puedes sumar otros si es que así lo quieres. Mira, el primer síntoma es el de sentirte perdido o el de sentirte perdida, el de no tener dirección, el de sentirte frustrado o frustrada y a veces ni siquiera saber por qué te sientes así. El hecho de no tener una pasión, no sentir conexión con lo que estás haciendo ni con quién estás siendo. Presta atención a esto. Es como sentirse prácticamente infiel. ¿Infiel aquí? ¿A quién? Infiel a ti, es no sentirte congruente con quien tú eres, con tus valores, con tus principios. Es básicamente estar alejado de quien tú eres. Es como una especie de vivir en conflicto con tus valores, en conflicto con la vida que tú quieres vivir. Esa incongruencia, esa inautenticidad te lleva a vivir unas emociones negativas que si quieres te puedo mencionar algunas, pero lo importante es que tú descubras, si es que no sabes cuál es tu propósito o que simplemente tienes una respuesta ambigua a esa pregunta de cuál es tu propósito, lo importante es que tú descubras cuáles son esas emociones negativas que estás sintiendo para en algún momento tomar la decisión de ir por el descubrimiento claro de ese propósito que tú ya lo tienes, porque todas las personas tenemos un propósito. Y si otros lo han encontrado, si otros lo han descubierto, si hay muchas personas que están viviendo de su propósito, si hay muchas personas que sienten conexión con lo que están haciendo y con quienes están siendo, y que eso después se ve reflejado en su éxito también, inclusive material, y en todas las áreas de su vida, entonces si otros lo han logrado, ¿por qué tú no lo puedes lograr? Respóndete esa pregunta. Si otros lo han logrado, ¿por qué tú no lo puedes lograr? Mira, ¿qué es el propósito? El propósito está relacionado con tu misión, con tu razón de ser. El propósito está relacionado con tu contribución única. Hay 8.000 millones de habitantes aproximadamente a lo largo de este planeta. Ahora, cada uno de nosotros es totalmente diferente al otro. Dice la ciencia que no hay dos seres humanos iguales. Por ende, cada uno tiene una contribución única que hacer, tanto al planeta como a su vida. El propósito es justamente lo que te permite descubrir cuál es esa contribución única que tú puedes hacer. Y una persona que descubre eso, una persona que descubre cuál es su razón de ser, que siente ese impulso, que siente esa pasión, que siente ese fuego, que siente ese sentido que está teniendo en pos de la dirección que está tomando, que se siente alineado entre quien es con lo que está haciendo, que siente esa conexión, evidentemente es
O sea, vive de una manera totalmente diferente, experimenta la vida de una manera totalmente diferente a vivir en modo zombie. Hay unas investigaciones científicas y estadísticas que dicen que el 98% de las personas no tienen en claro cuál es su propósito, ni siquiera tienen en claro cuáles son sus metas, que son dos cosas diferentes. Que responden de manera ambigua los que responden, pero esos que responden de manera ambigua, cuando se le pregunta si lo tienen por escrito, anotado cuáles son sus metas, responden que no. Hay solamente un 2% de la población que sabe cuál es su propósito y que saben cuáles son sus metas. Y adivina cuál es el porcentaje de la población que realmente son exitosos. Entonces, si realmente quieres encontrar cuál es tu éxito, no el éxito, porque el éxito en general, ¿qué significa eso? Sino que descubras cuál es el tuyo particular, evidentemente el descubrir y el profundizar acerca del propósito es clave para poder vivir esa vida extraordinaria que seguramente en algún momento de tu vida, puede ser en la infancia o puede ser que lo estés viviendo ahora, lo has soñado. Entonces, como dice Walt Disney, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Si lo puedes imaginar, lo puedes vivir. Esto es una ley. Claro, lo popularizó Walt Disney a la frase, pero esto es una ley, porque lo que construyes tú internamente, evidentemente lo vas a poder vivir externamente, porque ese es el proceso. Vas por una construcción interna y a partir de esa construcción interna es que si haces ciertos pasos, vas a poder vivirlo, ciertos pasos con paciencia y con perseverancia. Todo eso lo vamos a ver después y lo estamos viendo justamente en este canal de Juan Soria Mentor. Lo puedes vivir. Y lo más importante, si otros lo han hecho, también tú lo puedes vivir, lo puedes experimentar. Si te hace sentido todo esto que estás viviendo, ve tomando conciencia de la importancia que tiene justamente el descubrir tu propósito. Y si todavía no lo has descubierto, te propongo y te invito que a partir de ahora tu propósito sea descubrir tu propósito. Entonces ya tienes propósito. ¿Cuál es tu propósito? Descubrir cuál es mi propósito. Hasta que lo descubras. O lo vayas descubriendo y cuando los descubras lo puedes ya decir, lo repitas tantas veces, ojalá Dios quiera que lo repitas tantas veces que simplemente salga rápidamente cuando alguien te haga la pregunta o si alguien te despierta a las 3 de la mañana y te dice ¿cuál es tu propósito? Que tú tengas la respuesta acá en la punta de la lengua para decirlo rápida y contundentemente. Y recuerda, esto no es solamente por dar una respuesta, no es por ser rápido en responder, no, nada que ver. Es por tener una claridad y una convicción que se hace sentir, y no solamente en los demás. Lo más importante es que tú lo sientes en ti, y eso te hace vivir de una manera totalmente diferente y te hace experimentar tu emprendimiento y tu negocio de una manera también totalmente diferente. Entonces, si todavía no has descubierto cuál es tu propósito, fíjate cuáles son las actividades que te generan como una distorsión de tiempo. ¿Qué significa esto? Que tú puedes estar trabajando en esa actividad, haciendo esa actividad, y pasan las horas y tú ni siquiera te das cuenta. Fíjate cuáles son las actividades que generan conexión. Fíjate cuáles son las actividades que le dan un sentido a tu vida. Y una vez que descubras esa pasión, que descubras eso que te moviliza, que te motiva, que te entusiasma, entonces empieza a imaginar, empieza a visualizar, que son dos cosas diferentes, pero en este momento lo vamos a usar como sinónimo, empieza a imaginar cómo sería tu vida si tú vivieras haciendo esas actividades. Y no solamente vivieras haciendo esas actividades, sino que además ganaras dinero por hacer esas actividades. Visualízalo, no una vez, visualízalo muchas veces. Es más, visualízalo en este momento. Imagínate que estás haciendo esas actividades y que a partir de esas actividades puedes cumplir con todos tus objetivos y con todas tus metas. Y lo más importante, que puedes vivir tu éxito personal y que puedes sentir lo que es vivir una vida plena, una calidad de vida superior. ¿Superior a qué? Superior a la media. Es decir, ¿qué es la media? La mediocridad, a medio crear, vivir una vida en piloto automático, vivir una vida en estado zombie, salir de esa media, salir de esa normalidad para vivir realmente una vida extraordinaria. Ahora, obviamente, para que puedas hacer eso se requieren de superar ciertos miedos. ¿Por qué? Porque el problema no está en no saber cuál es el propósito. El problema de la mayoría de las personas está en que ni siquiera tienen conciencia de que tienen un propósito y que
pueden vivir su propósito. Ni siquiera se les ocurre, porque sienten que la vida simplemente es lo que les toca. Entonces, muchas personas de esas son las que simplemente van a trabajar para pagar sus cuentas. Ahora, a los emprendedores también nos pasa ese modo zombie. No es que estamos ajenos a eso, porque muchas veces muchos emprendedores también comienzan emprendimientos, comienzan su negocio por una cuestión de necesidad, no por una cuestión de propósito. Por una cuestión simplemente de ganar dinero o porque no les quedó otra y salieron a rebuscarse la vida para poder pagar sus cuentas. Entonces, si tú estás en alguna de estas situaciones, no te preocupes. O sea, simplemente lo más importante es que te des cuenta de esto para que a través de la reflexión interna puedas tomar las acciones que se requieran, o mejor dicho, coordinar las acciones que se requieran para descubrir tu propósito y para alinear lo que es tu propósito con un plan de acción definido que te lleve a vivir una vida plena, feliz y próspera. Próspera me refiero también en términos monetarios. Recuerda, porque en este canal no estamos acá para filosofar, ni estamos acá simplemente para teorizar o brindar información. La idea de todos los videos y todo el material de valor que nosotros brindamos en este canal y en todo el ecosistema digital de Juan Soria Mentor es para que sea 100% aplicable y te genere resultados concretos en tu vida. Entonces, ¿se requiere de superar nuestros miedos? Sí. ¿Se requiere de superar nuestras limitaciones? Sí, alguna de ellas sí. ¿Se requiere romper con ciertos patrones de creencia que nos han inculcado de niños y que después nosotros hemos venido a creer que esos patrones de creencias que nos han inculcado las personas que estaban a nuestro alrededor en ese momento, en nuestra niñez, nosotros venimos a ver que al final terminamos creyendo que son verdades absolutas? Y no son verdades absolutas. Son creencias que nos han inculcado. Cuando una persona y un emprendedor, una emprendedora comienza a comprender todo esto, su vida cambia totalmente. Y comienza a vivir su vida y su negocio de una manera totalmente distinta. Su postura física cambia, su forma de hablar cambia, su forma de pensar cambia, su forma de sentir cambia, su forma de actuar cambia y por ende sus resultados cambian también. Entonces, ves que al final, sí, obviamente terminamos buscando resultados, buscando generar ganancias, vender más y ser prósperos, abundantes, libres, realizados. Sí. Ahora, ese resultado no se consigue solamente por desearlo. Se consigue cuando se generan las acciones correctas que vayan en pos de estos resultados. Y esas acciones correctas se generan justamente a partir de un sentir y de un pensar correcto. Y ese sentir y ese pensar correcto se genera justamente cuando una persona está conectada consigo mismo y tiene claridad, entre otras cosas, de cuál es su propósito. Entonces, descubrir cuál es el tuyo, descubrir cuál es tu propósito, descubrir y tener claridad acerca de cuáles son tus metas, te va a ayudar para que puedas bajar después todo eso. Bajar me refiero a un sentido figurado, bajar del mundo mental a un plan a un plan de acción claro que te lleve justamente a accionar en pos de lo que tú ya has creado internamente. Y ahí todo cambia. Mira, se te simplifican tus decisiones, tu día evidentemente empieza a tener un sentido y en algún momento vas a empezar a ver los resultados físicamente. Todos los resultados que ya creaste internamente los vas a ver físicamente. Ten paciencia. Si estás viviendo este proceso, ten paciencia. En cualquiera de las etapas en las que estés. Si todavía no sabes cuál es tu propósito y te diste cuenta, si más o menos sabes cuál es pero todavía no tienes claridad, si lo estás viviendo pero requieres de ajustes o sientes que requieres de ajustes o de optimización, mire, cualquier parte en la que estés del proceso, no importa en qué etapa estás. Vive la etapa del proceso de una manera conectada, porque al final lo importante no es lograr el resultado. Al final lo importante es la persona en la que te vas convirtiendo mientras vas transitando ese proceso. Eso es lo más importante de lo más importante. Acelera tu éxito.
acelera tu éxito. Descubre lo que es vivir una vida extraordinaria que ya está disponible para ti. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Cualquier pregunta o comentario, obviamente aquí lo puedes dejar aquí abajo y nosotros con gusto te responderemos. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para poder recibir más material de valor acerca de todos estos temas interesantes que giran en torno al éxito de un emprendimiento digital. Nuevamente muchas gracias y hasta el próximo video.